El agua ya me rodeaba por completo cuando activé el grabador. No recuerdo el momento exacto en el que salté desde la orilla, solo recuerdo el frío entrando de golpe, atravesando el traje como si no existiera. La Laguna Negra siempre había tenido fama de ser profunda, silenciosa, distinta a cualquier otro lugar donde había buceado antes. Pero aquella mañana de 1999, mientras descendía lentamente, supe que algo no estaba bien. La visibilidad era mala, mucho peor de lo que esperaba. A menos de 2 metros, todo se volvía verde oscuro, casi negro. La luz del sol apenas se filtraba, y cada metro que bajaba hacía que el mundo desapareciera un poco más. Escuchaba mi propia respiración dentro de la máscara, lenta, mecánica, amplificada por el silencio absoluto del agua. No había peces. Ninguna planta moviéndose con la corriente. Nada. Llevaba un equipo viejo, de los que todavía se usaban en los 90. Nada digital, nada sofisticado. Solo lo básico, botella de oxígeno, linterna, traje, y un pequeño grabador resistente al agua que había comprado de segunda mano. Mi trabajo era documentar formaciones rocosas y restos antiguos sumergidos. Nada más. No estaba allí buscando leyendas ni historias raras. Al menos, eso creía. A los pocos minutos de descenso, la presión comenzó a hacerse notar. Mis oídos zumbaban ligeramente, y tuve que regular varias veces para evitar el dolor. El fondo todavía no se veía. Solo una masa oscura debajo de mí, como si la laguna no tuviera final. Moví la linterna de un lado a otro, pero el haz de luz se perdía rápidamente, devorado por el agua espesa. Fue entonces cuando sentí algo extraño. No una corriente. No un movimiento. Más bien una sensación, como si el agua estuviera quieta, completamente inmóvil. No flotaba nada a mi alrededor. Ni sedimentos, ni burbujas ajenas. Era como estar suspendido en un vacío líquido. Seguí bajando. A cierta profundidad, el suelo empezó a aparecer de forma irregular. Rocas grandes, cubiertas de algas gruesas y oscuras, formaban una especie de pared natural. Me acerqué con cuidado, iluminando cada rincón. Las piedras no parecían naturales del todo. Algunas estaban colocadas de una forma demasiado ordenada, como si alguien las hubiera apilado allí hace mucho tiempo. Mientras avanzaba, noté algo diferente entre las algas. Al principio pensé que era una raíz o un cable viejo. Me acerqué más, apartando lentamente la vegetación con la mano enguantada. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Era una cadena. No una pequeña. No un resto moderno. Era gruesa, pesada, completamente oxidada. Estaba incrustada entre las rocas, como si llevara décadas, quizás siglos, allí abajo. Seguí el recorrido de la cadena con la linterna, y vi que desaparecía entre más algas y piedras. Mi primera reacción fue lógica. Pensé en restos de algún antiguo sistema de amarre, o basura industrial arrojada ilegalmente. Pero algo no encajaba. Las cadenas no estaban sueltas. Estaban tensas. Firmes. Como si aún cumplieran su función. Grabé todo. Cada metro. Cada detalle. Entonces ocurrió algo que no puedo explicar del todo. Sentí una vibración muy leve, casi imperceptible, que recorrió el agua. No fue un movimiento brusco, sino algo lento, profundo, como un pulso. Las algas frente a mí se movieron ligeramente. La cadena se desplazó. No mucho. Apenas unos centímetros. Pero lo suficiente para que entendiera que no estaba viendo restos muertos del pasado. Algo allí abajo seguía vivo. Y yo acababa de entrar en su territorio. Me quedé inmóvil durante varios segundos, flotando frente a aquella cadena oxidada, intentando convencerme de que lo que había sentido no era real. En el agua, la mente juega malas pasadas. Eso me repetía una y otra vez mientras ajustaba el agarre de la linterna. Pero el silencio que me rodeaba no era normal. No había vida. No había movimiento natural. Todo parecía contenido. Avancé con cuidado, empujándome lentamente hacia el fondo rocoso. Cada movimiento debía ser calculado, no quería remover sedimentos ni perder visibilidad. A medida que me acercaba, pude ver que la cadena no estaba sola. Había otra.
Y luego otra más. Todas salían de diferentes puntos de la roca y convergían hacia un mismo lugar, oculto bajo una espesa capa de algas negras. El grabador seguía encendido. Lo acerqué más, tratando de capturar el sonido del agua, mi respiración, cualquier cosa que demostrara que no estaba imaginando aquello. Con la mano libre aparté las algas, lentamente, como si temiera despertar algo que estaba dormido. Entonces lo vi. Al principio no entendí que estaba mirando. Era una forma alargada, curvada, pegada al fondo como si fuera parte de la roca. Pensé que podía ser un tronco, o el casco de alguna embarcación antigua. Pero la textura era distinta. No era madera. No era metal. Era piel. Una piel pálida, verdosa, cubierta de marcas irregulares, como cicatrices viejas. Parecía hinchada por el agua, pero firme, tensa. Seguí el contorno con la linterna, y mi estómago se cerró cuando comprendí que aquello no terminaba donde debería. La forma continuaba, extendiéndose más de lo que cualquier cuerpo humano podría. Las cadenas rodeaban esa masa, incrustándose en ella en algunos puntos. No como si la sujetaran suavemente, sino como si hubieran sido apretadas con fuerza, clavándose en la carne. No vi sangre. Todo parecía antiguo, cicatrizado, como si el dolor hubiera ocurrido hacía mucho tiempo. Me acerqué un poco más, ignorando la alarma silenciosa que me gritaba que me fuera. Fue entonces cuando la criatura se movió. No fue un movimiento brusco. No fue un ataque. Fue algo lento, pesado, como si despertara de un sueño muy largo. La parte superior del cuerpo se elevó apenas unos centímetros del fondo. Y entonces, giró. La linterna iluminó su rostro. Nunca olvidaré ese momento. No era hermoso. No era majestuoso. No era nada parecido a las imágenes de cuentos o mitos. Su cara era estrecha, deformada por la presión. Los ojos estaban abiertos, demasiado abiertos, sin brillo, sin un color definido. No pude distinguir pupilas. Solo una superficie opaca, como vidrio sucio. La boca estaba entreabierta. Los labios retraídos dejaban ver dientes desiguales, rotos, afilados en algunos puntos. La piel del rostro parecía más delgada, casi translúcida, como si el agua la hubiera desgastado con los años. Había algo humano en su expresión, y eso fue lo que más miedo me dio. No mostró agresividad. Mostró miedo. Sus ojos se fijaron en mí. No con curiosidad. No con furia. Con pánico. Como si yo fuera otra cosa más que venía a hacerle daño. Sus dedos, largos, delgados, terminados en uñas oscuras, se cerraron alrededor de una de las cadenas, tirando de ella con un movimiento débil, desesperado. Las rocas resistieron. En ese instante entendí algo que me heló la sangre, aquella criatura no estaba cazando. Estaba prisionera. El agua a mi alrededor vibró de nuevo, ligeramente, como un susurro profundo. El grabador emitió un pequeño ruido extraño, una interferencia que no supe explicar. Mi respiración se aceleró dentro de la máscara, empañando el visor. No sabía cuánto tiempo llevaba allí abajo. No sabía cuánto tiempo llevaba esa cosa encadenada. Pero su mirada me dejó claro algo que no podía ignorar. Alguien la había puesto allí. Y yo no debía estar viéndola. No me alejé de inmediato. Esa fue mi primera gran equivocación. Cualquier buceador con algo de experiencia habría dado media vuelta en ese momento. Yo no lo hice. Tal vez fue curiosidad, tal vez arrogancia, o tal vez esa necesidad absurda de entender lo que uno no debería. Me limité a flotar allí, observando a la criatura encadenada, intentando analizar la escena como si aún se tratara de un simple hallazgo. Moví la linterna hacia las cadenas con más atención. No eran iguales a ninguna que hubiera visto antes. Los eslabones eran gruesos. Irregulares, hechos a mano. No tenían marcas industriales, ni cortes limpios. Parecían forjados de manera primitiva, como si hubieran sido creados sin máquinas modernas. El óxido los cubría casi por completo, formando capas tan gruesas que resultaba imposible saber de qué metal estaban hechos originalmente. Seguí el recorrido de una de las cadenas hasta el punto donde se hundía en la roca. Allí fue donde lo noté. La piedra estaba tallada.
No de forma decorativa. No como una escultura. Eran marcas profundas, líneas torcidas, símbolos que no seguían ningún patrón conocido. Parecían antiguos. Demasiado antiguos para estar en el fondo de una laguna. Pasé la mano enguantada por una de las hendiduras y sentí la textura irregular, como si alguien hubiera golpeado la roca una y otra vez hasta abrirla. Alrededor de los puntos donde las cadenas estaban fijadas, las marcas se repetían. Algunas eran simples cortes. Otras parecían figuras deformes, curvas, espirales rotas, trazos que recordaban vagamente a cuerpos alargados. No entendía su significado, pero sentí un rechazo inmediato, una incomodidad física difícil de explicar. La criatura siguió mis movimientos con la mirada. Cada vez que enfocaba la linterna hacia las marcas, su cuerpo reaccionaba con una tensión evidente. Sus dedos se cerraban con más fuerza alrededor de las cadenas, y su torso se retraía ligeramente, como si esperara un castigo. Fue entonces cuando algo me golpeó con una claridad aterradora. Esas marcas no eran advertencias. Eran sellos. Alguien había grabado esos símbolos para mantener aquello allí abajo. No para evitar que entrara, sino para evitar que saliera. Acerqué el grabador a las rocas, intentando captar cualquier sonido. En ese momento escuché algo que aún hoy me cuesta describir. No era una voz. No eran palabras. Era una vibración profunda, rítmica, que parecía surgir del propio fondo de la laguna. Como un lamento que no necesitaba aire para existir. El sonido atravesó el agua y me llegó al pecho, haciéndome sentir una presión incómoda, casi dolorosa. Mi respiración se volvió errática. Sentí un mareo repentino, como si hubiera descendido demasiado rápido, aunque mis instrumentos indicaban que todo estaba dentro de lo normal. Miré de nuevo a la criatura. Sus ojos seguían fijos en mí, pero ahora había algo más en su expresión. No solo miedo. Reconocimiento. Como si supiera que yo estaba empezando a entender. Su boca se abrió un poco más, y de ella salió una burbuja lenta, espesa, que subió hacia la superficie y desapareció. No era un intento de comunicarse. Era una reacción. En ese instante, mi linterna parpadeó. Solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para hacerme entrar en pánico. En la oscuridad total, sentí el agua moverse con más fuerza alrededor de mí. Las cadenas vibraron, produciendo un sonido sordo al rozar la roca. El grabador emitió un ruido agudo, una interferencia constante que no había estado allí antes. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un impulso hacia atrás, alejándome del fondo, sin dejar de mirar a la criatura. Mientras ascendía unos metros, comprendí algo que no me dio ningún consuelo: no había encontrado un animal desconocido. Había encontrado las consecuencias de una decisión antigua. Un castigo. Una prisión que seguía cumpliendo su función. Y yo acababa de perturbarla. No sé cuánto tiempo floté allí, congelado en el agua, con la linterna temblando en mi mano. La criatura permanecía inmóvil, encadenada, con la mirada fija en mí. Pero algo había cambiado. No era miedo. No era sumisión. Era irritación, una tensión contenida que llenaba todo el espacio a nuestro alrededor, como si el agua misma temiera moverse. De repente, una de las cadenas que estaba incrustada en la roca se tensó con fuerza. No fue un chasquido, sino un tirón sordo que hizo vibrar las piedras. Mi linterna iluminó su rostro justo cuando giraba la cabeza hacia un lado. Sus ojos, opacos y vidriosos, brillaron débilmente con un reflejo que no era luz, sino algo casi animal. Y entonces la boca se abrió más de lo que la naturaleza permitiría. Una especie de silbido grueso, acuático, escapó entre sus dientes, mezclándose con las burbujas de mi respiración. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. No estaba enfrentando a un animal normal. No estaba enfrentando un mito amable o una criatura de cuentos. Esto era algo antiguo. Algo que el hombre había decidido encadenar, y que ahora no estaba dispuesto a permanecer quieto. El movimiento siguiente fue rápido, más de lo que el agua permitía esperar. Su torso superior, largo y delgado, se impulsó con un tirón violentísimo. Las cadenas crujieron y la roca tembló. Mi grabador captó un chasquido metálico, seguido de un sonido profundo que parecía surgir del propio corazón del lago.
Yo estaba flotando, pero sentí la presión del agua cambiar a mi alrededor. Como si algo enorme y vivo empujara contra mí sin tocarme directamente. Mi corazón se disparó. Por primera vez, no pensé en grabar. No pensé en mirar. Solo pensé en salir. Pataleé hacia arriba con fuerza, pero cada metro que ascendía parecía exigir más esfuerzo de lo normal. Era como si el lago quisiera retenerme. La criatura seguía allí abajo, encadenada, pero su fuerza era palpable a través del agua. Era como si el miedo se hubiera transformado en ira. De repente, un brazo largo y delgado se estiró hacia mí. No lo vi venir. La linterna iluminó un momento su mano, huesuda, cubierta de piel húmeda y rugosa, uñas negras y puntiagudas. El brazo se retractó con rapidez, y un tirón de corriente me desestabilizó, haciendo que el grabador casi se me cayera de las manos. Cada músculo de mi cuerpo gritaba huye, huye ahora. Aceleré la subida, las burbujas escapando de mi máscara como si estuvieran desesperadas por avisarme que algo no estaba bien. Miré de reojo hacia el fondo y la vi una vez más, la criatura girando, completamente encadenada. Pero cada movimiento lleno de poder. Los eslabones que creí resistentes vibraban con fuerza, y parecía como si pudiera romperlos de un momento a otro. Su rostro, horriblemente humano y a la vez equivocado, me miraba con un entendimiento que no debería existir. Como si supiera que yo sabía demasiado. Finalmente rompí la superficie. El aire me golpeó con fuerza, mi pecho se expandió y el agua fría se deslizó por mis brazos mientras trataba de recuperar la respiración. Miré hacia abajo una última vez, esperando ver algún movimiento final, algún signo de que la criatura se lanzaría hacia mí. Pero no hubo nada. Solo el silencio, profundo y pesado, de la Laguna Negra. Mis manos temblaban mientras apagaba el grabador. Sabía que había visto algo que no podía explicarse. Algo que no debía ser liberado ni mirado tan de cerca. Esa inmersión, que comenzó como un simple registro de rocas y restos antiguos, se había convertido en un encuentro que marcaría mi vida para siempre. Y mientras me alejaba de la laguna, juré no volver jamás. Emergí del agua como si cada fibra de mi cuerpo gritara por aire. Mis pulmones ardían, los brazos me temblaban y cada golpe del corazón parecía resonar en mis oídos como un tambor. La superficie de la Laguna Negra estaba tranquila, casi perfecta, como si nada hubiera ocurrido bajo ella. Pero yo sabía la verdad. Lo que había presenciado no era imaginación ni reflejo de la luz en el agua. Era real. Demasiado real. Me senté sobre la borda del bote, con la espalda contra la madera húmeda, intentando calmar mi respiración. El grabador seguía en mis manos, temblando junto con mis dedos. Lo encendí, dudando, pero con la necesidad de asegurarme de que lo que había registrado no se había perdido. El sonido que salió me heló la sangre. No era solo mi respiración acelerada ni el golpe del agua contra la embarcación. Había algo más, un zumbido profundo, irregular, como un lamento que venía desde el fondo del lago. Por un instante, pensé que el agua misma estaba hablando a través del grabador. Tragué saliva, incapaz de apartar la vista del horizonte oscuro de la laguna. Intenté razonar, convencerme de que era una interferencia, algún fallo del equipo viejo. Pero en el fondo sabía que no lo era. Cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, temerosa. El recuerdo de sus ojos opacos y de sus manos huesudas se clavaba en mi mente, insistiendo en que no podía ignorarlo. Esa noche, cuando me alejé en el bote y regresé al muelle, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cadena tensarse, escuchaba el crujido de la roca y sentía el tirón del agua como si quisiera arrastrarme de vuelta. Intenté deshacerme del grabador varias veces, pero algo en mí me obligaba a mantenerlo. Como si necesitara la prueba de que había sido real, aunque deseara no tenerla jamás. Al día siguiente hablé con algunos lugareños. Sus miradas eran pesadas, llenas de advertencias no dichas. No es lugar para mirar demasiado, murmuraron algunos. Otros desviaron la vista y negaron saber algo. Nadie mencionó la criatura, y yo no pregunté. Había aprendido que ciertas cosas permanecen en silencio por razones que uno nunca entiende completamente. Nunca regresé a la Laguna Negra. Nunca lo haré. Mis inversiones quedaron atrás, y mi vida continuó con una cautela silenciosa.
Pero la historia no me dejó. Cada vez que escucho el murmullo de un río, o veo un lago oscuro, siento el peso de esos ojos opacos sobre mí. A veces, incluso ahora, escucho un eco, un zumbido profundo que proviene de algún lugar muy lejos, y sé que sigue allí, encadenado en la oscuridad, esperando. Y me doy cuenta de que lo que vi no era solo un animal desconocido, sino algo que el hombre había querido olvidar, una prisión acuática que nunca debió ser perturbada. Y aunque pasen los años, aunque trate de convencerse de que fue una ilusión, la verdad permanece, algo antiguo y vivo yace en la profundidad, y yo fui testigo de su cadena. Han pasado años desde aquella inmersión, pero todavía puedo sentir el frío de la laguna negra en mis huesos. Algunas noches, cuando todo está en silencio y el mundo parece tranquilo, cierro los ojos y lo veo, la criatura encadenada, sus ojos opacos observándome con una inteligencia que no debería existir. Nunca hablé oficialmente de lo que vi. Nadie hubiera creído la historia, y yo tampoco lo habría hecho si no hubiera tenido el grabador. Pero incluso aquel pequeño aparato no logró capturar todo. Solo quedaron fragmentos, un crujido metálico, un murmullo profundo, un lamento acuático que no se parece a nada que pueda describirse con palabras humanas. El resto es silencio, y recuerdo. He pensado muchas veces en volver, en tratar de documentarlo correctamente, de entender su origen. Pero hay algo dentro de mí que me detiene. Ese algo me dice que algunas prisiones no deben abrirse, que algunos secretos del agua no son para ser descubiertos. La criatura sigue allí, encadenada, y tal vez lo estará siempre. Las cadenas son viejas, corroídas, pero hay una fuerza que las mantiene firmes. Quizá la misma fuerza que me empujó a huir aquel día. A veces me pregunto qué pensó al verme, qué sintió. Su miedo no era simple instinto, era consciente, inteligente, casi humano. Y su cadena, no era solo un objeto físico, sino un símbolo de una decisión antigua, de algo que alguien quiso esconder del mundo. Nunca regresaré, pero la imagen de sus ojos me persigue. No es solo horror lo que siento cuando pienso en aquel día. Es respeto. Miedo. Y la certeza de que lo que yace en las profundidades de la Laguna Negra no pertenece a este mundo, ni debería haberlo hecho. He dejado atrás los mares, los lagos y cualquier inmersión peligrosa. Pero aún así, en cada agua oscura que veo, siento su presencia. Y sé que hay lugares en este mundo donde las cadenas no solo atan cuerpos, sino también historias que no deberían contarse. La Laguna Negra sigue allí, silenciosa, profunda. Y yo sé que mi encuentro no fue casual. Alguna parte de mí comprende que fui testigo de un secreto que los hombres no deberían conocer. Y aunque pasen los años, aunque intente olvidarlo, una verdad permanece inmutable, hay prisiones que el tiempo no puede romper, y criaturas que los hombres nunca deberían despertar. Y la mía fue una de esas noches que cambian la vida para siempre, dejándote con un conocimiento que no puedes compartir, con un miedo que no puedes explicar y con la certeza de que, en algún lugar bajo la oscuridad del agua, la criatura sigue esperando, y observando. Después de aquel día, mi vida continuó con la normalidad aparente de siempre, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que alguien mencionaba un lago oscuro, o un río profundo, mi corazón se encogía. La Laguna Negra se convirtió en un recuerdo vivo, más que cualquier otra experiencia de mi juventud. El grabador, que guardé en un cajón polvoriento, aún conserva fragmentos. A veces lo pongo a funcionar, solo por escuchar el murmullo acuático que captó, el crujido de las cadenas, un eco que parece provenir del fondo mismo del tiempo. No hay palabras que describan esa sensación, solo el entendimiento de que lo que vi estaba vivo, consciente, y prisionero. He intentado racionalizarlo, ¿era una especie desconocida? ¿Un experimento antiguo? ¿Un mito que de alguna manera logró escapar de la imaginación para existir en carne y hueso? Nada encaja. Todo lo que sé es que la criatura estaba encadenada, que su miedo y su ira eran tangibles, y que nadie debía haberla liberado. Cada vez que cierro los ojos, todavía la veo, su rostro deformado, sus ojos vidriosos, la piel húmeda y gris verdosa, los dientes irregulares que sobresalían, y sus manos huesudas aferrándose a las cadenas. No era un monstruo de cuento, ni una sirena de fantasía, era un ser condenado, atrapado por algo más antiguo que la memoria humana. Siento que, de algún modo, la laguna me sigue. No físicamente, sino con esa sensación opresiva de ser observado.
He aprendido a respetar ese miedo. Porque sé que si volviera allí, aunque solo fuera por curiosidad, no solo pondría en peligro mi vida, sino algo más profundo, algo que lleva siglos esperando en el agua oscura. Nunca conté la historia oficialmente. No escribí sobre ella, no hablé en entrevistas. El mundo no estaba preparado para creerme, y yo tampoco lo habría hecho si alguien me la hubiera contado en otra vida. Pero la verdad permanece, algunas prisiones existen en el agua, bajo la superficie oscura, y algunas criaturas jamás deberían ser liberadas. Las cadenas son más que metal. Son advertencias. Son recuerdos de lo que ocurre cuando los hombres intentan dominar aquello que no pueden comprender. Si alguien alguna vez decide explorar la Laguna Negra, que recuerde esto, hay secretos que no quieren ser descubiertos. Hay prisiones que el tiempo no puede romper, y ojos que no olvidan. Nunca volví a esa laguna. El miedo y el respeto me detuvieron. Pero el recuerdo de la criatura encadenada sigue vivo, con la misma intensidad que aquel día. A veces, cuando escucho el sonido de un río profundo, o el oleaje de un lago oscuro, siento que todavía me observa, que recuerda mi presencia, y que la cadena sigue sosteniendo algo que no debería moverse. El lago no es solo agua y piedras. Es un guardián. Una prisión. Y yo fui testigo de algo que jamás podría explicar del todo. La Laguna Negra sigue siendo un misterio, y yo, un hombre que descendió demasiado profundo, llevo conmigo la certeza de que hay cosas bajo la superficie que ni la ciencia ni la imaginación humana pueden tocar.